y vamos a entrar ya en la última parte del libro. Vamos a comenzar la sección séptima, que es el proceso de acumulación del capital. Probablemente la parte más bella del libro, la parte más esplendorosa, y en la que Marx termina de articular en su presentación histórica no solamente cómo opera de forma continua este proceso de explotación y acumulación capitalista, sino dónde está el origen de esa D inicial que pone en marcha al capital, ¿vale? En ese proceso de expolio universal a partir del cual comienza la historia del capital propiamente dicha. Voy a volver a compartir pantalla con vosotras y os hago un esquema de la primera parte, digamos, de esta sección, lo que es propiamente la presentación de la sección séptima. Esta sección, titulada El proceso de acumulación del capital, ya es la que nos va a llevar directamente hacia el final del libro. Como hemos visto, el capital produce plusvalor en el proceso de producción, y produce el plusvalor bajo la forma de mercancía. En el proceso de producción, recordemos, el empresario compra los diversos factores de producción, los compra a su valor, compra la materia prima, compra los medios auxiliares, compra la maquinaria y compra también la mano de obra, o por lo menos compromete el pago de la mano de obra que pagará en forma de salarios, ¿vale? Es decir, el empresario compra por un lado el capital constante y por otro lado el capital variable de su proceso productivo. Y en ese proceso productivo conseguirá fabricar o componer un producto que va a llevar al mercado, que tendrá dos partes. Una que volverá a repetir todos los valores acumulados propios de la maquinaria, la materia prima, los medios auxiliares, etcétera, más una parte que es la mano de obra, la que aporte la mano de obra, que va a ser ese capital variable que podrá hacer, que pagará su valor y hará trabajar por encima de su valor a lo largo de una jornada laboral extendida y de intensidad creciente. Pero obtenido la mercancía, en la puerta de la fábrica, lo único que tiene el capitalista es un montón de trastos, ¿vale? Para conseguir transformar esa mercancía, esa masa de productos en el plusvalor deseado, necesita vender. Por lo tanto, el proceso de acumulación de capital, que es el que nos preocupa en esta sección, además de producirlo, además de producir la mercancía, exige un proceso de circulación. Un proceso en el cual las mercancías circulen y puedan transformar los valores de esos productos en el deseado plusvalor, del cual una parte será reinvertido otra vez en el proceso productivo en forma de capital. Ahora bien, el proceso de circulación es de lo que tratan los dos tomos correspondientes al libro 2 del Capital, que nosotros en este curso no vamos a ver, aunque sobre el cual hemos hecho numerosísimos comentarios, ¿vale? a lo largo de nuestra lectura. El segundo libro tratará precisamente de los detalles de ese proceso de circulación en el cual los capitalistas realizan los valores producidos en el proceso de producción y realizan el plusvalor
que desean en ese proceso de producción. Pero además, el capitalista que succiona directamente el plusvalor a sus obreros no es un único capitalista. Él es solo el primer apropiador de ese plusvalor. Pero el capitalista, pobrecito, no es nadie sin la clase capitalista. El capitalista, para poder realizar su plusvalor, necesita un Estado que garantice los contratos, un Estado que garantice por medio de la violencia organizada la seguridad de sus fábricas y sus garantías y sus derechos de propiedad, necesita una fuerza policial que permita disciplinar a las masas de población y que las pueda mantener en estado de explotación, necesita formar a esas masas obreras con las distintas capacidades para que puedan ser explotadas de forma satisfactoria en su proceso productivo. Y además, el capitalista normalmente, si va a realizar inversiones de alto nivel, necesitará socios, inversores, necesitará bancos que lo financien, necesitará compañías aseguradoras. Es decir, nuestro honrado emprendedor, siendo el primer apropiador del plusvalor, tiene que repartirlo. No se puede quedar con todo, ya le gustaría, pero no puede. El explotador de trabajo humano impago debe repartir su botín en varios conceptos: ganancia, interés, margen comercial, renta de la tierra, y tiene que ir soltando partes de ese plusvalor que ha arrancado a sus trabajadores entre otros miembros de la clase capitalista que le van a ayudar no solamente en esa explotación, sino a mantener el reparto del botín. Por tanto, tiene que compartirlo con los otros miembros de la clase capitalista que completan su función: socios mercantiles, financistas, terratenientes. De esto trata el libro 3. ¿Vale? Pero antes, nos dice Marx, pero antes de hablar del proceso de circulación y antes de hablar de esas formas transmutadas en las que se divide y se reparte el botín o el capital, tenemos que hablar de otras cosas. Porque el fraccionamiento del plusvalor en toda esta clase capitalista y el proceso de circulación velan la forma simple del proceso de acumulación. La empañan, no nos permiten verla con claridad. Por tanto, antes de dar ese paso, antes de ir a ver cómo se reparte el botín y cómo funciona la circulación de capitales, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que investigar el proceso de acumulación del capital y tenemos que investigarlo tal como hemos venido haciendo en términos puramente abstractos, para que cuando luego lo veamos en funcionamiento podamos ver sus tripas, su estructura con claridad y que no nos confundan todo el abigarrado movimiento de cosas que hay, que se producen, de fenómenos que se producen en el proceso de circulación o de reparto de capitales. Por lo que nos dice Marx, antes de cambiar de libro, cuando procedamos ahora a investigar el proceso de acumulación del capital, continuaremos haciéndolo en términos puramente abstractos, como mera fase del proceso de producción, suponiendo, como siempre, que el capitalista compra y vende a su valor y que es el único propietario del plusvalor arrancado, o como mucho, es un representante de esos copartícipes en el botín. Por tanto, en lo que queda del libro, vamos a ver, por un lado, en el capítulo 21, la reproducción simple. En el capítulo 22 veremos cómo se transforma el plusvalor obtenido
en capital, cómo se reinvierte y cómo se produce este ciclo en crecimiento de acumulación. Veremos en el capítulo 23, ya por último, la ley general de la acumulación capitalista, y en el capítulo 24, como traca final de la obra, la historia de la acumulación originaria que da paso al capitalismo histórico, tal como lo conocemos, al modo capitalista de producción contemporáneo, y en el 25, la moderna teoría de la colonización. Bien, este es lo que nos queda de paseo por delante. Os aseguro que es un paseo trepidante y bueno, y os voy a pedir, Marx os va a pedir la mayor atención a esto. Vamos a leer estas páginas. Página 691, sección séptima, el proceso de acumulación del capital. Monse, por favor. Hemos visto cómo el capital, bajo la forma de la mercancía, produce plusvalor. Es solo a través de la venta de la mercancía como se realiza el plusvalor oculto en ella, junto con el valor de capital adelantado para la producción de la misma. El proceso de acumulación del capital, por consiguiente, supone un proceso de circulación. Reservamos, no obstante, para el libro siguiente el análisis de este segundo proceso. Las condiciones reales de la reproducción, esto es, de la producción continua, en parte solo aparecen dentro de la circulación y en parte no pueden ser examinadas antes de que pasemos a analizar el proceso de la circulación. Pero esto no es todo. Lee la nota, por favor. En lugar del párrafo y de la frase precedente en la tercera y cuarta ediciones figura este texto. La transformación de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo es el primer movimiento que efectúa la cantidad de valor cuyo cometido es funcionar como capital. Este movimiento se ejecuta en el mercado en la esfera de la circulación. La segunda fase del movimiento, el proceso de producción, queda concluida no bien los medios de producción se han transformado en mercancía cuyo valor supera el valor de sus partes constitutivas, conteniendo, por ende, el capital adelantado originariamente más un plusvalor. Acto seguido, es necesario lanzar a su vez estas mercancías a la esfera de la circulación. Hay que venderlas, realizar en dinero su valor, transformar de nuevo este dinero en capital y así sucesivamente una y otra vez. Este ciclo sigue. Sí, este ciclo que ha de recorrer siempre las mismas fases consecutivas constituye la circulación del capital. Continúa. La primera condición. La primera condición de la acumulación consiste en que el capitalista haya conseguido vender sus mercancías y reconvertir en capital la mayor parte del dinero así obtenido. En lo que sigue, damos siempre por supuesto que el capital recorre de manera normal su proceso de circulación. El análisis más detallado de este proceso corresponde al libro segundo. Gracias, Monse. Nani, continuemos desde atrás, pero esto no es todo. Ahora se me escucha, ¿verdad? Sí. Pero esto no es todo. El capitalista que produce el plusvalor, es decir, el que directamente succiona de los obreros trabajo impago y lo fija en mercancías, es por cierto el primer apropiador, pero en modo alguno el propietario último de este plusvalor. Posteriormente tiene que compartirlo con capitalistas que desempeñan otras funciones en el conjunto de la producción social, con los terratenientes, etc. El plusvalor, pues, se escinde en varias partes. Sus fracciones corresponden a diversas categorías de personas y revisten formas diferentes e independientes entre sí, como ganancia, interés, ganancia comercial, renta de la tierra, etc. No hemos de examinar estas formas transmutadas del plusvalor antes del libro tercero.
Suponemos aquí, por una parte, que el capitalista que produce la mercancía la vende a su valor y no nos detenemos más en el retorno del capitalista al mercado o en las nuevas formas que se adhieren al capital en la esfera de la circulación, ni tampoco en las condiciones concretas de reproducción ocultas bajo esas formas. Por otra parte, el productor capitalista cuenta para nosotros como propietario de todo el plusvalor o, si se quiere, como representante de todos sus copartícipes en el botín. De ahí que, por de pronto, consideremos la acumulación en términos abstractos, es decir, como mera fase del proceso inmediato de la producción. Por lo demás, en la medida en que se opera la acumulación, el capitalista logra vender la mercancía producida y reconvertir en capital el dinero extraído de la misma. El fraccionamiento del plusvalor en varias partes, además, no altera en nada su naturaleza, ni tampoco altera las condiciones necesarias, bajo las cuales se convierte en el elemento de la acumulación. Sea cual fuere la proporción de plusvalor que el productor capitalista retenga para sí mismo o ceda a otros, es siempre él quien se lo apropia en primer término. Lo que damos por supuesto en nuestro examen de la acumulación, pues, está supuesto en su proceso real. Por otra parte, el fraccionamiento del plusvalor y el movimiento mediador de la circulación velan la forma básica simple del proceso de acumulación. Su análisis puro, por consiguiente, requiere que prescindamos transitoriamente de todos los fenómenos que ocultan el juego interno de su mecanismo. Gracias, Dani.